Buenos días, querido José Luis. Los buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez hijo y doña Isabel. Y con ellos a todo el equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. El saludo para don Álvaro Albelo hijo, nuestro cariño de siempre y deseos de pronta recuperación. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, a mi compañera Susana Gotró y al país que desde tempranito pues sintoniza esta Z101 y el gobierno de la mañana. Yo me quiero referir a las medidas anunciadas por el presidente de la República en el fin de semana, específicamente en el día de ayer, desde donde se está construyendo el muro en la frontera. Y yo pienso que hay que apoyar. En principio hay que apoyar las medidas. Las medidas que busquen proteger la frontera, que tiendan a resguardar la soberanía nacional. Todos sabemos la situación que está viviendo el hermano país de Haití, y si bien es cierto que Haití no representa una amenaza militar para la República Dominicana, bueno, porque no la representa, no la puede representar porque Haití prácticamente no tiene fuerza militar, y el hecho de que sean las bandas armadas las que estén poniendo las reglas de juegos en ese país, sean ellos los que tengan el control de todo el comercio, del combustible, del agua, de los hospitales, es decir, las bandas armadas son las que tienen el control de los servicios, al final de la jornada son los que tienen el control de todo y de la seguridad sobre todo, porque cuando le brindan seguridad a una persona o a un empresario o a una familia prestante de Haití es porque le están pagando para ello, si no, entonces pues tampoco habría seguridad. Entonces, las bandas armadas controlan Haití, por lo tanto, no podemos nosotros aquí hablar de amenaza militar de Haití. Ahora, sí lo que hay, y que ahora con este conflicto y con el anuncio que se ha hecho de que, bueno, ya está sobre la mesa de Naciones Unidas la discusión de cómo es que se va a abordar el tema de Haití, cómo es que se va a intervenir Haití. Bueno, pues eso también dispara las alarmas en el país, porque definitivamente eso también trae como consecuencia una mayor avalancha de ciudadanos que van a querer pasar por la frontera hacia República Dominicana buscando lo que no tienen en Haití: seguridad, resguardar su vida, comida, entre otras cosas. Pero también las bandas, también esas células que existen en Haití pudieran pues ver a República Dominicana como la primera opción para ellos también resguardarse. Entonces, entiendo que es muy oportuno el anuncio que ha hecho el presidente de la República de que está atento. Esto quiere decir que el presidente le está dando un seguimiento continuo y permanente a la situación, que es prioridad para este gobierno en estos momentos, que digamos que no se necesiten 10 aviones y 6 helicópteros, que quizás lo que se necesiten sea 2 o 3. Bueno, eso pudiera ser motivo de discusión, y ya vimos que aquí decía mi compañero Calilera que no teníamos, la Fuerza Armada no tiene, por ejemplo, helicópteros, no tiene una flotilla decente. Entonces, yo no lo veo tan mal de entrada. Por eso que yo planteo, y discúlpame Julieta. Sí, no, adelante. Que una cosa es una amenaza militar que tú tienes, por ejemplo, un enfrentamiento militar, tú tienes que colocarte al nivel del país que constituye una amenaza. El tema de nosotros es un tema de orden público, de orden interno, y la amenaza principal que tenemos nosotros es el tema del cambio climático, son los fenómenos naturales, y es un tema de seguridad interna. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Ojalá podemos tener un helicóptero en cada provincia. Ahora,
que me expliquen qué vamos a hacer nosotros con 10 aviones de reconocimiento en la frontera, cuando tú puedes resolver ese tema con un dron, con 4 drones, con 5 drones no tripulados, y que tú perfectamente puedes, a través de un sistema tecnológico, satelital, resolver el problema con el dinero que tú compras un avión, resolver el problema de la frontera. Es la única objeción que yo tengo con eso. Yo no le veo sentido de que compremos 10 aviones. Ahora, si Haití representa una amenaza militar y Haití te compra 20 aviones, compremos nosotros 40. Sí, lo otro que me parece importante es las declaraciones que dio el presidente en el sentido de que si se produce la invasión en Haití, nosotros pues no seremos parte de esa fuerza, de la fuerza armada o militar que se pudiera presentar la necesidad de que las naciones o la nación que decida llevar la voz cantante en este tema, pues quizá pudiera pedir ayuda a otros países. Me parece bien por los conflictos naturales, históricos que existen en nuestros pueblos, por la animadversión de parte y parte que siempre ha habido y que cuando se dan situaciones conflictivas, pues afloran. Entonces, me parece que también es una medida prudente del gobierno de la República decir que no será parte de esa fuerza militar, y el hecho de que no va a recibir refugiados haitianos. Me parece también una medida muy acertada porque ahí se tiende a pescar en mar revuelto y no hay garantías de tú tener un control, porque no lo ha habido nunca. Imagínense ustedes un estado de emergencia, de gravedad, donde personas comienzan a salir de Haití, como tú le das pues refugio a todas estas personas sin un control de quién es que está entrando a tu país, sobre todo un país donde las bandas, como decíamos, armadas son prácticamente más del 50% de la población, porque también hablamos mucho de las bandas armadas en Haití, pero hay que ver cómo se han ido formando esas bandas, quiénes conforman esas bandas, cómo se han ido reclutando, cómo se reclutan esas bandas en Haití. Es decir, que hay un gran porcentaje de la población que tiene vínculo, está relacionado, es parte de las mismas. Ahora bien, todo eso desde aquí nosotros apoyamos, porque todo lo que se haga buscando resguardar la seguridad nacional de nuestro país y evitar con eso conflictos mayores que pudieran darse entre ambos países, nosotros lo apoyamos. Pero hay cosas que uno pues le llaman la atención en la narrativa de nuestras autoridades, y es, en este caso me quiero referir a lo que dijo el presidente, más después de haber explicado todas las acciones que se van a tomar, el hecho, por ejemplo, de que se le van a mejorar los salarios a los centinelas de las fronteras, como le llamamos, pues también me parece una medida importante, porque sabemos lo que significa trasladarse a la frontera con un salario que no es suficiente. Usted tiene que dejar aquí el pan, la comida, la manutención a su familia, y usted tiene que irse allá, donde allá usted también tendrá necesidades. Entonces, me parece bien que se haya decidido hacerle un aumento salarial, ojalá fuera mayor, porque nos parece que todavía no es suficiente o no pudiera ser suficiente, pero algo es algo y se va caminando en ese sentido, yo pienso, en el camino correcto. Lo que no me parece correcto es lo que dice el presidente de la República cuando señala que él dice que el país debe abocarse a un pacto nacional migratorio, que no es un asunto solo del gobierno, dice el presidente, es de toda la sociedad. Y señala que si los haitianos vienen es porque encuentran trabajo aquí. La verdad. Agregó en referencia a los obreros de Haití que trabajan en los campos agrícolas y en la construcción de la industria de la construcción en República Dominicana. Él tiene razón. Pero pero está bien, encuentran trabajo aquí. Ahora, la ley establece, ley establece que lo que hace. Ahora yo pregunto, entonces ahí voy. ¿Por qué no se aplica la ley? Entonces ahí voy. No. Él está dejando. El tema, escúchame, no es lo que él dice.
Él está justificando, que es distinto. No le está describiendo. No, justificando que la masiva, óyeme bien, que la masiva presencia de haitianos aquí obedece porque los empresarios le dan empleo. Pero ¿verdad? Sí, pero está bien, ahora, ¿cuánto empresario el Estado Dominicano, y no voy a hablar de este gobierno porque son toditos iguales, lo han quebrado como resultado de esa violación a la ley? Mire. Entonces, ¿quién es cómplice de quién? ¿El Estado es cómplice de los empresarios? Pero eso es régimen de consecuencia, le está haciendo. Bueno, pero es lo mismo que te estamos hablando. Entonces, eso vamos a hacer un pacto para no aplicar régimen de consecuencia. No, todo lo contrario. Es que para que sea sostenible tiene que haber una asunción por parte del colectivo del marco legal, porque no lo está viendo. Si no hay un nivel de implicación, de conciencia de esto, no hay manera. Pero o sea, un individuo no tiene. Lo debatimos ahora, deja que Julieta acabe. Un individuo en la calle no tiene su nivel de conciencia social. Agarra y asesina a 3 gente. Como él no tiene el nivel de conciencia social, no va a tener régimen de consecuencias. No, pero es que el efecto. Eso es lo que tú me estás diciendo. Al efecto, si no hay una asunción por parte de lo que es el colectivo, no importa cuántos marcos legislativos, cuántas leyes, si no se cumple, no hay solución. Bueno, pero ¿quién entonces, no la cumple? ¿Quién no la cumple? Pero no dime tú quién no la cumple. ¿Quién no la cumple? Tú eres que estás diciendo. Pero dime ahora, quién que el no la presidente cumple. está estableciendo un nivel de descripción de la realidad. Pero vamos a dejar que Julieta acabe su tema. Si me permiten, por ¿Quién favor, es que no la cumple la ley? Porque el presidente dirige las instituciones que tienen que hacer cumplir la ley. Pero claro que sí. Entonces, ¿quién es que no la cumple? ¿Y quién no la cumple? Para eso están los tribunales. Pero yo te pregunto a ti que pero tú eres que lo estás señalando. Tú tienes que someter a la justicia. Claro. Por favor. Gracias. El presidente... Somete la cabeza. Por favor, Felipe, ya. No, papá, para eso están los tribunales, somételo. El presidente... Está diciendo la realidad. El presidente que lo someta. No, el presidente está para gobernar o para someter. El presidente da estas declaraciones precisamente cuando dice que aquí en el tema migratorio hay mucha hipocresía, con gente que habla y dice de control migratorio, pero que luego, aseguró, se opone a esta cuando se afectan sus intereses. Y ahí es que quiero hacer el llamado. ¿De qué está hablando el presidente? El presidente lo que está diciendo es que lamentablemente la ley 8020 no ha podido ser aplicada de manera efectiva y en todas sus partes. ¿Por qué? Porque hay intereses. Entonces, mi llamado es el siguiente, o mi reflexión en ese sentido. Bueno, siempre van a haber intereses en todos los órdenes de la vida que se van a ver afectados por medidas que tome el gobierno, que tome el Estado. Entonces, no podemos resguardarnos en que hay personas que se oponen y por eso no se cumple la ley, porque la ley es para hacerla cumplir. Yo entiendo que lo ideal sería que se sentaran en una gran mesa de discusión, que se llegara a un consenso para el cumplimiento de esa ley 8020, pero no es posible que el presidente diga que esto no se ha podido cumplir porque hay intereses y que esos intereses pues han impedido que nosotros podamos ser efectivos en nuestra política migratoria, porque la responsabilidad es del gobierno. Sí, y muy bien que se sienten a conversar, me parece eso muy bien, pero si después de conversar usted no acepta, entonces lamentablemente tenemos que imponerle la ley, y la ley tiene que imponerse. El tema aquí de la regulación migratoria ha sido un problema histórico, tampoco queremos, ¿verdad?, decir que es un tema que surgió a partir del 2020, pero es en este momento donde las circunstancias demandan que la misma sea aplicada más que nunca. Así que nosotros esperamos que esta ley se pueda aplicar, que el gobierno aplique sus mecanismos para ser efectivo en la regulación y en el control migratorio y apoyar las medidas que el presidente de la República ha anunciado para prevenir antes que lamentar.